Mateo capítulo 5, versículo 9. Así dice la palabra de Dios: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Oremos. Señor, no hay sino conflicto y riña, angustia, inseguridad, desconfianza, en donde tú estás ausente. No hay paz, no hay sosiego, no hay tranquilidad, no hay confianza, no hay seguridad. Si tú no pacificas, si tú no traes la paz, Señor, ayúdanos, socórrenos, concede la paz, Señor, a nuestro corazón, a nuestra alma, y pacificando, Señor, nuestro ser, nuestro espíritu. Concédenos también ser promotores, proclamadores de tu paz. Señor, tú eres el pacificador. Ayúdanos, Señor Dios, trae sosiego. Te lo rogamos, enséñanos tu paz. Muéstranos cuál es tu paz. Anuncia tu paz y establece tu paz. Te lo pedimos todo a nombre tuyo, Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Bueno, esta es la séptima bienaventuranza de nuestro Señor. Bienaventurados los pacificadores. Es la séptima vez que nuestro Señor en este sermón dice la palabra bienaventurado. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Es dichoso, es sumamente alegre, sumamente feliz, muy dichoso. Muy dichoso ¿quién? Muy dichosos ¿quiénes? Los pacificadores. Como diciendo nuestro Señor, una característica, un atributo, algo por lo cual se identifica, se reconoce quiénes son los hijos de Dios. Por ser pacificadores, promotores de paz, quienes traen la paz, reconciliadores. Bueno, ¿y qué es paz? Entonces, ¿cuál es la paz que hay que buscar? ¿Cuál es la paz que hay que promover? Es la misma paz que nuestro Señor viene anunciando no solamente desde cuando vino al mundo tomando humanidad en Él, sino que es la paz que viene anunciando desde el principio en la Escritura, su paz. Es decir, es ese estado de su reino. Cuando Lucas, por ejemplo, o Mateo, o Marcos, nos cuentan cuál era el título de la predicación de nuestro Señor, cuál es el tema fundamental de la predicación de Cristo. Y dice, viene Cristo predicando, proclamando el reino de Dios, el reino de los cielos. Pues la paz es precisamente esa condición propia del reino. Entonces dice uno, bueno, hay que esperar entonces que venga el reino para que haya paz. Bueno, sí, pero precisamente por cuanto nuestro Señor anuncia y trae paz, podemos ver, identificar que el reino comienza. Cuando nuestro Señor dice, arrepentíos porque el reino se ha acercado, arrepentíos y creed porque el reino se ha acercado. No esperamos que venga primero el reino para luego arrepentirnos, sino precisamente porque el reino de los cielos está cercano, se ha acercado, precisamente por eso nos arrepentimos. En el versículo 3, por ejemplo, el Señor Jesucristo ha dicho, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos o de los tales, de los que son así, pobres en espíritu, es el reino de los cielos. Es decir, no esperamos que venga el reino, sino que aquellos que ya son pobres en espíritu, como que ellos pertenecen y a ellos el reino les pertenece también. Entonces es un reino cercano, un reino presente, un reino ya en actividad. No, pero otra vez, ¿qué es la paz? ¿Qué identifica? ¿Qué es la paz que busca? ¿Qué es la paz que promueven estos bienaventurados para que sean llamados hijos de Dios? Si vamos un momento al libro de Romanos, capítulo 14. El apóstol Pablo, por supuesto,
habla de ese mismo tema del cual predicaba el Señor Jesucristo, que es el reino. A propósito, cuando la Escritura dice reino de Dios, reino de los cielos, no son diferentes reinos, es el mismo reino. En Mateo dice el reino de los cielos, por supuesto, porque estando dirigido ese evangelio a los judíos, no pronuncia el nombre de Dios, sino dice reino de los cielos. El reino de los cielos es simplemente una característica de ese reino de Dios, porque no es un reino que proviene de la tierra, sino que viene del cielo, es según del orden de Dios, es decir, es según el orden celestial. En Romano, entonces, el apóstol Pablo habla de ese reino y dice en qué consiste. Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios, fíjese, el apóstol Pablo dice el reino de Dios, el Señor Jesucristo dice el reino de los cielos, pero está hablando del mismo reino. Primero, no es cuestión de qué, para que sí entendamos es cuestión de qué. Primero, no es cuestión de, no consiste en comida ni bebida. El reino de los cielos no es cuestión de comida y bebida. El reino de los cielos no es cuestión de folclore. Que si te gusta salado, picante, dulce, amargo, eso no importa. En aras del reino. No es cuestión de bebida, no es cuestión de las cosas externas, no es cuestión de las apariencias. No puedes estar en el reino porque comes o tomas bebidas negras o azucaradas, no puedes pertenecer al reino. ¿Cómo se te ocurre comer así? Eso no es del reino. No, en eso no consiste el reino. No es que si comemos o bebemos nos salimos del reino o estamos en contra del reino, sino que eso no es lo fundamental del reino. ¿Qué es lo fundamental del reino entonces? ¿En qué consiste el reino de Dios? El reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, bienaventurados los que buscan la paz, es porque precisamente estos buscan el reino. Porque el reino consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces, dichosos los pacificadores, porque los pacificadores están buscando natural, precisamente por ello, el reino. Al buscar la paz, buscan el reino. No se puede buscar el reino de Dios sin buscar la paz. No se puede buscar la paz y solamente la paz, y así no, es la paz por ahora, el reino después. Si buscas la paz, estás buscando el reino. Si promueves la paz, estás promoviendo el reino. Pablo entonces dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu. No es cualquier paz. Todo el mundo quiere paz, ¿no? Dice, deje las cosas así por la paz. ¿Pero cuál paz? Es la paz del Espíritu. ¿Cuál justicia? Todo el mundo dice, yo quiero justicia, que se haga justicia. Quiera Dios enviar un hombre que nos dé justicia. No, pero ¿cuál justicia? Es la justicia del reino. ¿Y cuál es la justicia del reino? Pues la del Espíritu. Los charlatanes también prometen justicia y paz y alegría, gozo. Pero no es cualquier justicia, paz y gozo la del reino, sino que la justicia, la paz y el gozo del reino es la justicia, la paz y el gozo del Espíritu. ¿De cuál Espíritu? El Espíritu Santo. No el Espíritu del hombre, sino el Espíritu de Dios, o el Espíritu de Cristo mismo. Cuando Cristo dice entonces, dichosos, bienaventurados los que buscan la paz o los pacificadores, estos dichosos no buscan cualquier paz, sino la paz del Espíritu. Ahora, no es casualidad, no es suerte que Pablo escribe justicia, paz y espíritu. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Sino que lo escribe en ese orden, precisamente porque ese es el orden del reino de Dios nuestro Señor. No es porque le vino a la mente primero la justicia y luego, me acordé que es la paz y que, el gozo. Como que no importa si es primero paz y luego justicia, o como que no importa si fuera primero gozo y después paz. No, ese es el orden del reino de Dios nuestro Señor. No es por chiripa, no es de casualidad ese orden. ¿Por qué ese es el orden? Bueno, precisamente porque no hay paz si no hay primeramente justicia. No hay paz si no hay primeramente justicia. Y no hay gozo si no hay primeramente paz.
No puede decir uno que está gozoso, alegre, pero no tiene paz. ¿Qué cosa más absurda? No puedo decir estoy gozoso, alegre, pero tengo una intranquilidad en mi alma que no puedo con ella. Tienes que tener paz primeramente del Espíritu para tener gozo. Pero tampoco puedo tener la paz del Espíritu Santo si no tengo la justicia del Espíritu Santo. Ese sí está más delicado, pero ese es el orden. Es diferente al mundo. En el mundo es paz, no importa si hay justicia o no. No importa si mi conciencia es sucia, cochina, es empedernidamente pecadora. No importa, de todas formas yo quiero paz. Pues no, primero tiene que hacerse justicia, o primero tiene que haber justificación, para que luego haya paz en el corazón. No puedo estar en paz con Dios y estar en un estado de injusticia con Dios. Hay que solucionar ese problema de la injusticia primero. La justicia del mundo la paz del mundo es a pesar de la justicia. Porque para el mundo precisamente, ¿qué es la paz? Pues que nadie pelee. No importa, hermano, no importa que haya injusticia, lo que quiero es paz. No importa, Señor, lo que yo piense de ti. No importa lo que tú pienses de mí. Lo que quiero es paz contigo. Pues no se puede. El Señor primero redarguye el corazón por la injusticia. El Señor primero agita y nos intranquiliza y nos quita primero precisamente ese letargo y esa supuesta paz. Como diciendo el Señor, primero arreglémonos tú y yo para que tengamos paz. Si uno dice, no, Señor, yo sí quiero paz, por lo tanto, Señor, cállate, déjame en paz. Yo sí quiero paz, Señor, contigo. Por lo tanto, quita el Antiguo Testamento, que es muy violento, y déjame en paz. Yo sí quiero paz contigo, pero, Señor, no me molestes con eso del arrepentimiento. Déjame en paz. Yo sí quiero paz contigo, Señor, pero no me molestes con eso de los mandamientos. Déjame en paz. Yo quiero paz contigo, Señor, pero no me alteres mi conciencia. Déjame tranquilo, déjame en paz. Yo sí quiero paz contigo, pero no me digas pecador. Yo sí quiero paz contigo, pero no me llames a la obediencia. Yo sí quiero paz contigo, pero cállate, Señor. Déjame en paz. No se puede. No hay tal cosa. Porque precisamente es la paz del reino, y la paz del reino es según la paz del Espíritu. Y la Escritura dice que el Espíritu Santo no cela, es celoso, no deja en paz hasta que no aplique su justicia en nosotros o nos justifique. Y entonces sí habrá gozo. Entonces no es la paz del mundo, no dice Pablo simplemente porque el reino de los cielos es cuestión de justicia y de paz y de gozo, y luego sigue el versículo 18, sino que es la paz, la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo. Y la justicia y la paz y el gozo del Espíritu Santo son la misma justicia, la misma paz y el mismo gozo que el Espíritu Santo ha exigido, promovido siempre, desde antiguo. Hay amores, porque el Espíritu Santo es celoso. Hay amores del pecador que no le dejan que lo apartan de la justicia de nuestro Señor. Hay un amor que lo aleja de la justicia de Dios. Claro, precisamente como nos enseña Juan en el capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esa es la condenación, que los hombres amaron ¿cuál es la condenación? Que Dios viene y condena. Pero sí, pero ¿en qué consiste la condenación? ¿Por qué Dios condena? La condenación consiste en un amor. Pero ¿cómo puede ser? Sí, la condenación consiste en que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El amar las tinieblas, es decir, el amar el pecado de uno, o el amar el pecado de los demás, el amar el orden del diablo, o sea, el amar la injusticia, el amar la desobediencia a Dios nuestro Señor, el amar las pasiones de nuestros sentidos, el amar nuestra avaricia, nuestra codicia.
En eso consiste la condenación y nos aleja de la justicia de Dios y por lo tanto pues nos pone enemistad, en conflicto con el Señor, enemistad. Y no hay paz y no hay gozo. Miremos en el libro de Isaías, capítulo 45, cómo el Señor enseña su paz y proclama su paz. Isaías, capítulo 45. El Señor es el que trae su paz. El Señor Jesucristo enseña, dice en Juan capítulo 14, mi paz os dejo, mi paz os doy. No es como la paz del mundo. Porque otra vez es la paz del rey, no, es la paz del espíritu. Y la paz del mundo es que no haya conflicto y punto. A pesar de la injusticia. Hay una cosa interesante, hay una cosa curiosa en la paz del mundo. Cuando los cristianos adquieren esa paz del mundo y salen a proclamar paz y paz y paz y paz sin justicia primero. ¿Cómo nuestro Señor ve esa paz, califica esa paz? Isaías capítulo 45. Miremos desde el versículo 5. Jesucristo, otra vez dice Juan capítulo 14, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cuál es la fuente de la paz? Entonces, es Jesucristo, es Dios nuestro Señor, es la fuente de la paz. Dios, en Isaías capítulo 45, versículo 5, habla de él mismo. Dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. Eso es lo que quiere decir Jehová, que Él es. Yo soy el que soy. Y si Él es el único, pues no hay otro. Ese es su nombre. No hay Dios fuera de mí, por supuesto. Yo te ceñí aunque tú no me has conocido. ¿Cómo así? ¿Cómo así que yo te ceñí? Ceñir quiere decir como que te alisté para hacer una obra, un trabajo. Como cuando el Señor le dice a Job, ahora cíñete tú como varón valiente. Ceñir quiere decir alistarse, vestirse o ponerse apropiado para hacer una obra, un propósito para lo cual ha sido consagrado, ordenado. El Señor dice aquí, yo te ceñí para hacer una obra, aunque tú no me conociste. ¿Por qué dice así? Bueno, porque está hablando de Ciro, el rey de los persas. Dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, yo te ceñí, aunque tú no me has conocido. Versículo 6. ¿Pero para qué? ¿Para qué el Señor ciñó a Ciro, a ese rey? Bueno, para que se sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Hay una cosa interesante y es que el Señor le dice a Ciro, yo te llamé a ti, yo te ceñí, yo te ordené, para que se sepa desde el oriente hasta el occidente, para que se sepa en todo el mundo que no hay otro Dios, aunque tú, don Ciro, no me conoces. El Señor está anunciando esto muchos siglos antes de que venga Ciro, unos 3 siglos antes. Pero entonces dice uno, ¿cómo? Si el Señor llamó, ordenó, alistó a Ciro para que se conociera el nombre del Señor, entonces, a pesar de que Ciro no conociera a Jehová, Ciro iba a salir a predicar a Jehová. Pues no tenemos referencia, no sabemos. De hecho, que Ciro hubiese sido predicador o profeta. Entonces, ¿cómo así, Señor? Que vas a ceñir a Ciro para que Ciro diera a conocer el nombre de Jehová, que no hay sino un solo Dios. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo se resuelve ese asunto? Versículo 7. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Aquí le dice nuestro Señor a Ciro, anunciando unos siglos antes a través de Isaías, que Dios es el que hace la paz. ¿Cuál fue el decreto de Ciro? Que los israelitas salieran de las ciudades en donde habían sido expatriados y regresaran en paz. Y a vivir en paz. Pero mire este contraste de lo que dice nuestro Señor que Él hace. Versículo 7, perdón. Dice Jehová que Él forma la luz y las tinieblas. Que hace la paz y también la adversidad. Que hago todo esto. El Señor soberano hace las dos cosas. Tanto la luz como las tinieblas. En el primer día, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha. Pero también las tinieblas. El Señor Jesucristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero también dice, he venido a traer no paz, sino enemistad. Creo la adversidad, yo Jehová hago todo esto, las dos cosas, el Señor crea la paz. Versículo 8. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ahora,
El Señor que dice que Él hace la paz, pero que también crea la adversidad. Ahora desde el versículo 8 dice, ¿cómo crea la paz? ¿Cómo hace la paz? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Porque el reino de los cielos es cuestión de justicia y paz y gozo en el Espíritu, en ese orden. Primero la justicia, luego la paz y luego el gozo. Los charlatanes o los demagogos prometen la paz y injusticia. ¿Cómo hace el Señor la paz? Ahora, según dice Isaías, versículo 8, rociad cielos de arriba, o sea, lloved, las nubes destilen, o sea, la destilación es el proceso por el cual lo gaseoso se convierte en líquido. El proceso por el cual lo líquido se convierte en gaseoso se llama evaporación. El proceso por el cual lo gaseoso, las nubes, se convierten en líquido en forma de lluvia se llama destilación. El Señor dice entonces que las nubes destilen, es decir, que caiga del cielo, ¿qué cosa? Que llueva ¿qué? Justicia. Porque la justicia del Espíritu viene es precisamente del cielo. Porque es del Espíritu Santo. Cuando bautiza el bautista al Señor Jesucristo, ve entonces que bajaba el Espíritu Santo en forma de paloma y se escuchaba una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo plena complacencia, Él escuchado. Y es del cielo que viene la justicia. ¿Qué es justicia? Justicia es darle a cada cual según lo que Dios dice que se le debe dar, según su ley, su palabra, su escritura. Eso viene solamente de parte de Dios. Es Dios nuestro Señor el que pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, y toda buena dádiva viene del Padre de las luces, en el que no hay imperfección ninguna. Por lo tanto, la justicia, que es una dádiva, un don, un regalo, por la gracia de nuestro Señor, viene por la obra, la acción poderosa del Espíritu Santo, que justifica y que hace buscar su reino, es decir, el que hace ser obediente a su ley, a sus mandamientos, a su corrección, a su voluntad. No podemos hacer justicia si no nos es dado por Dios nuestro Señor. Paz entonces y justicia no es una cosa mística. Paz y justicia, claro, por supuesto, que involucra también que el ser humano experimenta, siente paz, por supuesto, su alma, su corazón, pero nuestro Señor dice que objetivamente, ¿en qué consiste su paz? En hacer primero justicia, y la justicia consiste en hacer su voluntad. Para eso he venido, dice Cristo, para hacer tu voluntad, es decir, tu justicia, tu palabra, porque no he venido a abrogar, quitar, anular la ley, sino a cumplirla. Cuando el bautista le dice al Señor Jesucristo, déjame bautizarte para que se cumpla toda justicia, es decir, para hacer la voluntad de Dios. Perdón, cuando Cristo le dice al bautista, déjame que tú me bautices, bautízame para que se cumpla toda justicia, para que se haga la voluntad de Dios nuestro Señor. Entonces, rociad cielos de arriba y las nubes destilen justicia. Luego ábrase la tierra. En un pueblo, los israelitas, un pueblo agricultor, la figura de la bendición, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 28, en Levítico capítulo 26, es que el Señor dé la lluvia para que la tierra se abra y brote. Pero el Señor envía primero su justicia. El Señor dice, no habrá lluvia, no brotará la tierra. Al contrario, la tierra será de hierro, no brotará nada si ustedes son desobedientes. Por lo tanto, primero envía tu justicia para que la tierra brote. Entonces, envía, Señor, tu justicia para que brote de la tierra, ¿qué cosa? Versículo 8. Rociad cielos de arriba, las nubes destilen la justicia, ábrese la tierra y produzcase la salvación y la justicia. Claro, la salvación es la paz con Dios. ¿Dios nos salva de qué? Pues de su ira. ¿Dios nos salva de qué? De la condenación que Él imparte. Cuidado, no nos salva del juicio, porque toda carne será juzgada, porque toda carne será
En aquel día todos resucitarán, los muertos en Cristo se levantarán primero y toda carne responderá delante de Dios. Entonces no nos salva del juicio, sino que nos salva es de la condenación. Una cosa es el juicio y otra cosa es la condenación. La condenación es precisamente el castigo en el juicio. Pero en el juicio se puede impartir una palabra y decir en ese juicio que se es inocente. Como cuando Cristo nuestro Señor dice, yo lo confesaré delante de mi Padre. Saldrá librado, bien librado del juicio. Por eso los cristianos no le tenemos miedo al juicio, porque sabe que no verá la condenación, no pasará por la condenación. La tierra se abre entonces, dice Isaías, ábrase la tierra y brote la salvación, pero primero la justicia. Y mire qué cosa tan interesante, qué cosa tan bella, tan hermosa, porque el Señor dice, abre primero sus cielos. Las nubes destilan, derraman la lluvia de justicia. Brota la salvación para que haya más justicia. La salvación y la justicia. Es decir, como diciendo, búsquese, promuévese aún más justicia. Suplique al Señor que envíe más justicia entonces. En esa misma alegoría, en ese mismo ejemplo, en esa misma metáfora de la agricultura, por supuesto, cuando llueve y la tierra es fértil y salen los retoños, pues crece el árbol, no para que sea el último árbol en la tierra, no para que sea la última cosecha, sino para que a partir de allí haya más. Si Pablo dice, porque el reino de los cielos es cuestión de justicia, paz y gozo en el Espíritu, no quiere decir que hay un periodo, una dispensación, un tiempo de solo justicia, otro tiempo de solo paz ya sin justicia, y otro tiempo de solo gozo ya sin paz y sin justicia. Sino que las tres cosas están presentes ahí y una da lugar a la otra permanentemente, de manera abundante y de manera creciente. Es decir, hermanos, que aquel que goza primeramente de la justicia de Dios, naturalmente promueve la paz de Dios y naturalmente es gozoso, y eso procura todavía otra vez justicia y paz y gozo. Me dice, no, pero espérate un momento, porque yo no veo justicia. Yo veo justicia todos los días, y por lo tanto yo no veo paz, y por lo tanto yo no veo gozo. Es muy peligroso, porque el Señor Jesucristo dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados. Ellos son los hijos de Dios. Eso es muy peligroso, porque si no hay paz, ¿qué quiere decir? Que no somos hijos de Dios. Y no somos dichosos, no somos bienaventurados. Otra vez, el concepto de paz del mundo es que no hay ningún conflicto. Es la ausencia de conflicto. El concepto de paz de Dios es hacer la justicia de Dios. ¿Me voy a entender? El concepto de la justicia, el concepto de la paz del mundo es que no hay guerra, que no hay conflicto. El concepto bíblico de la paz es que nuestro Señor es el que pacifica con su justicia. Pablo dice también, porque el reino de los cielos no es cuestión de comida ni de bebida. Es decir, el concepto del reino de Dios nuestro Señor no es algo aparente, no es algo externo, sino que el reino de Dios fundamentalmente comienza desde adentro. El Señor Jesucristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. Entonces no es cuando Cristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, que en ese momento los judíos están en paz con los romanos. Al contrario, muere el Señor Jesús, sube el Señor Jesús a los cielos, y 40 años más tarde vienen los romanos aún con mayor furia, y los judíos los esperan con mayor furia todavía, y destruyen Jerusalén y el templo, y echan al suelo los muros, y algo terrible, desastroso. Pero como dice nuestro Señor, que mi paz os dejo, entonces mi paz os doy. ¿Se fue la paz del Señor? No, se queda, porque el reino de los cielos no es cuestión de comida y bebida, sino de justicia y de paz y de gozo en el Espíritu, según el Espíritu Santo. Por lo tanto, la paz comienza es adentro. Y no puede haber paz afuera si no hay paz adentro. Por eso dice Santiago, de dónde vienen dos cosas:
los conflictos y las guerras entre vosotros, o los pleitos y las guerras entre vosotros, sino de vuestras pasiones, en Santiago capítulo 4, adentro, porque hay combate en vuestros miembros. Deseáis y no tenéis, y no tenéis porque no pedís, y cuando pedís, pedís mal para vuestros propios deleites. Enemigos de Dios, almas adúlteras. Entonces no hay paz primero en el interior, en el corazón, porque no hay primeramente justicia en el corazón. Es decir, en el corazón no se pone a cuentas con Dios nuestro Señor. No es justificado, no hay arrepentimiento, no hay humillación delante de Cristo. No ha habido la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, los humillados delante de Dios nuestro Señor. Por eso no hay paz afuera, porque no hay paz primero adentro. Es una necedad cuando la gente dice, este es el que nos va a traer paz. ¿Y por qué? Porque ese es el que dice que va a hacer paz con este y con aquel y con el otro. Bueno, muy bien. Pero si no hay paz entre nosotros mismos, dentro de nosotros, el Señor no le va a dar paz. La condición de Israel, cuando su corazón estaba vacío, dice nuestro Señor, aunque lo haya barrido, limpiado, posteriormente viene a ser peor, un estado más miserable, un pandemonium, es decir, un estado ya demoníaco, porque no hay la paz del reino adentro. Fíjese, el versículo 9, después de que nuestro Señor dice que envía la lluvia de justicia para que brote la salvación y se multiplique nuevamente y se renueve otra vez la justicia, el Señor hace una advertencia. Versículo 9, hay del que, y esa exclamación, ¡ay!, que es la misma exclamación que hace nuestro Señor en Mateo capítulo 23. ¡Ay de vosotros, escriba así, fariseos hipócritas! Tantas veces que dice nuestro Señor, ¡ay de vosotros! Y luego anuncia precisamente la destrucción de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces no os quise proteger como la gallina protege a sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? Por eso viene sobre vosotros, Jerusalén, sobre esta generación, Jerusalén. Tu casa te es dejada desierta, arruinada, vacía. E inmediatamente luego el Señor Jesús le dice a los discípulos, ven estas columnas, no quedará piedra sobre piedra. Es la expresión terrible, la exclamación de juicio de nuestro Señor. ¡Ay!, que es una exclamación no de paz, sino que es una exclamación de guerra, de advertencia, de enemistad. ¡Ay! ¿Del qué? ¿Ay de quién? Del que pleitea con su hacedor. ¿En dónde? Fundamentalmente en secreto, en donde nadie lo ve a uno diariamente y a cada momento pleitea uno con el hacedor. ¿En la iglesia? ¿En la casa? ¿En el carro? En el corazón. Pleitea uno con Dios. Otra vez, Señor, déjame en paz. No me digas tus mandamientos. No me digas tu amonestación. Déjame en paz. Pero no dice, bueno, no dice el Señor, está bien, ahí te dejo en paz. El otro domingo nos vemos. Ahí te veo, ahí te mando al pastor entonces. Sino que el Señor nos desea permanentemente, nos cela. Pero hay del que no es pobre en espíritu, hay del que no se humilla, dice el Señor, hay del que pleitea. Pleitea quiere decir del que anda de enemistad, de pleito con el Señor, con el hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? También a Jeremías el Señor le dice, ve a la casa del que hace, del alfarero, del que hace vasos, ollas de barro, y mira cómo él es el hacedor de la olla, no al revés, y que si no le queda bien, como él quiere, la destruye y hace una nueva. ¿Acaso dirá el barro al que lo labra, qué haces? Oh, tu obra, ¿no tienes manos? Ay del que dice a su padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Por supuesto, el quinto mandamiento. Dice, el quinto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Es decir, tengas paz.
sobre la tierra y seas de largos días, para que te vaya bien, para que tengas paz. ¿Cuánto más entonces el pleitear con Dios no trae paz, sino al contrario? Es una injusticia el pleito con el Señor. Ay del que dice a su padre: ¿por qué engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste a luz? Versículo 11, así dice Jehová, el Santo de Israel y su Hacedor: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Versículo 12, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre, yo, mis manos extendieron los cielos, a todo su ejército ordené. Mire qué cosa tan impresionante. Versículo 13. ¿Cómo nos despierta nuestro Señor? Yo lo desperté y Él enderezará todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos. ¿De quién está hablando ahí? ¿Quién es el que viene a edificar la ciudad y soltar a los cautivos? ¿Recuerdan Lucas capítulo 4? Que el Señor entra a la sinagoga, abre el rollo y también lee del libro de Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre, porque me ha enviado a predicar la buena, me ha enviado a predicar el día del jubileo, la libertad a los cautivos. Y dice el Señor: esto se ha cumplido. Hoy, ¿quién es el que viene a edificar la ciudad? El delirio y el fracaso del hombre es querer edificar una ciudad sin justicia. Y esa ciudad entonces no tiene paz. Porque primero no tiene paz con Dios. Dice el Señor: Él es el que viene, este es el que viene a edificar la ciudad. Y la edifica ¿cómo? En justicia. Yo lo despertaré en justicia y Él enderezará todos los caminos. Es decir, Él hará justicia en la Escritura, ponerlo derecho, correcto, recto, justo. Por lo tanto, Él es el buen edificador de la ciudad. En la Escritura, el primero que edifica una ciudad es un tal Caín. Y la civilización de Caín, ¿sabemos cómo terminó? Sepultada por el diluvio. Cristo es el que viene a edificar la ciudad. ¿Cómo se llama la ciudad de Cristo? Es una nueva. Es una tal Sión. Ciudad quiere decir el conglomerado de personas, no porque están ahí en desorden, sino porque tienen un orden que se identifica como una ciudad. Responden todos a un orden, a una ley. ¿Cuál es la ley de la ciudad de Dios? Es la ley del Rey. Por eso es el reino de los cielos, es el reino de Dios. Es por eso en la que está fundamentada, en donde impera, en donde prima primero la justicia del Espíritu para que haya paz y luego sí gozo, alegría. Un político, una constitución, qué sé yo, un partido, una moda o un equipo de fútbol, lo que sea, que le prometa alegría, gozo. Es falso, mentiroso, si no es sobre la base de la justicia del Espíritu, de la palabra de Dios primero, de Jesucristo, que es el hacedor, el constructor, el edificador. Él es el que edifica, Él es la primera piedra. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos. Porque en la Escritura es un pecado, es contra la Escritura que hayan cautivos, que hayan presos. ¿Cómo puede ser? Porque el que es delincuente tiene que pagar lo que debe. Y en la cárcel no paga nada. Tiene que pagarle al que le hizo daño. Tiene que pagarle al que le robó, al que le quitó, al que le destruyó. Como Zaqueo en ese día que el Señor Jesucristo dice: ciertamente el reino, ciertamente aquí ha llegado la salvación. Este es hijo de Abraham. Porque Zaqueo dijo: si alguno le he robado, no dijo yo me voy para la cárcel, sino yo le restituyo, como dice la ley de Dios nuestro Señor, porque la justicia de Dios es reparativa, repara el daño, porque eso es lo que hace Cristo cuando vino a justificar, a hacer justicia, a reparar el daño. Yo le pago hasta 5 veces. Ahí es donde nuestro Señor Jesucristo dice: ciertamente ha llegado la salvación. Como diciendo, ha llegado el reino. Como diciendo, este es hijo de Abraham también. Es de los hijos de Dios. Es promotor de paz, porque busca la justicia.
Él edificará mi ciudad, soltará mis cautivos, no por precio ni por recompensa, dice Jehová de los ejércitos. Él es el que paga el precio. Él es el que paga la recompensa, lo que no podemos pagar nosotros. Terminemos finalmente, 2 Corintios capítulo 5. El cristiano es promotor de paz porque promueve la justicia. El cristiano es promotor de paz porque suplica la paz. ¿Con quién? Con Dios. Ay del que pleitea con el Señor. Ay del que está enojado con Dios. Bueno, peor aún. Peor que estar enojado con Dios. Peor que eso es que Dios esté enojado con nosotros. Es algo terrible no tener paz con Dios. Pensar uno que tiene paz con Dios, pero en realidad no tenerla porque Dios tiene ira, enojo. Es algo terrible. 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. Dice, y todo esto. ¿Qué es todo esto? Todo lo que Pablo ha venido diciendo, ha venido explicando. Que Cristo murió, en el versículo 15. Él murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Que Cristo muere por ellos y que resucita por ellos. Fíjense que no solamente Cristo murió por nosotros, sino también resucitó por nosotros. Decir Cristo murió por nosotros está bien, pero es incompleto todavía. Cristo resucitó. Y todavía es incompleto porque subió a los cielos también por nosotros. Y todavía es incompleto porque se sentó a la diestra por nosotros. Y todavía es incompleto porque viene abogando por nosotros. Dice, y todo esto proviene de Dios. Versículo 18. ¿Quién nos qué? Claro, Él, Cristo, es el promotor de paz. Porque Cristo hizo primero justicia. En este caso, la justicia que no podemos hacer nosotros, la hizo Él. En este caso, la justicia, entonces, que es vicaria, es decir, la justicia que reemplaza uno por otro, que sustituye. Vicario quiere decir, yo lo hago por ti, yo voy por ti, yo pago por ti. ¿Quién nos reconcilió con quién? Dios, con Él. ¿A través de quién? ¿Por quién? Por Jesucristo. No hay otra forma, no hay otra manera. Él es el fundador del reino, Cristo. Y nos dio el ministerio de la... ¿Qué quiere decir ministerio? El servicio. ¿En qué consiste el servicio de reconciliar entonces? Es el servicio de procurar la justicia con Dios. Y la justicia que es con Dios es en Jesucristo, quien cumple toda justicia por nosotros. De manera que Dios estaba en Cristo otra vez, haciendo paz, reconciliando consigo al mundo, no imputándole, es decir, no culpándolo, no acusándolo de sus pecados, y nos encomendó a nosotros otra vez la palabra de la reconciliación. Así que somos, y la figura es tomada otra vez de la ley de Moisés, embajador. El Señor les dice, cuando vayan a hacer la guerra, no entren simplemente de sorpresa, destruyendo y matando, sino que primero envíen una embajada. Envíen primero un embajador. Esa cosa del ataque para prevenir es una cosa diabólica, es una cosa antibíblica. La justicia de Dios nuestro Señor. Se envíe primero una embajada. Eso lo llaman modernamente una declaratoria de guerra. Pero envíe primero una embajada. La embajada decía, te humillas a los términos de nuestro Dios, o te hacemos la guerra. Te humillas entonces, te sometes a Dios nuestro Señor, o te hacemos la guerra y te destruiremos, y no habrá contemplación para ti, no habrá misericordia. Humíllate, reconcíliate con nuestro Dios, hazte de nosotros, confiesa tus pecados delante de nuestro Dios, cree en nuestro Dios y habrá paz contigo. Haz justicia primero, humíllate delante de nuestro Señor y habrá paz. Por eso una que es la ramera en Jericó dice, estamos temblando porque sabemos que Jehová nos ha entregado en vuestras manos. Ella, ante los espías que son como embajadores, dice, tenga misericordia de mí. Los esconde. Ella es como diciendo, yo soy entonces, yo creo entonces, yo me arrepiento entonces, yo me uno a su comunidad.
como dice la moabita, como dice Ruth, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, porque hay una embajadora con ella, una tal Noemí, porque ha tenido un marido primeramente, embajador con ella. Ha sido ganada, ha sido conquistada por medio de la embajada, por medio del ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación, que es la embajada de Cristo en la tierra, la embajada de su reino, consiste precisamente en la proclamación de la paz de Dios sobre la base de su justicia. Y la justicia es en Jesucristo. Por eso la proclamación no es di conmigo esto, pasa aquí, firma allá, sino reconcíliate con Dios. Ajústate justicia en tu corazón con Dios a través de Cristo. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Qué es lo que ruega Dios? Dios no ruega, por favor, ve a la iglesia. Dios ruega, arrepiéntete. Ese es el ruego de Dios nuestro Señor. Porque no es unirse simplemente a la iglesia, es unirse al reino. Que no es unirse al cuerpo de la iglesia simplemente, es unirse a la cabeza que es Cristo. El mandamiento más importante de la ley de Dios no es ve a la iglesia, el mandamiento más importante es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Toda la primera tabla de la ley de Dios nuestro Señor se resume en amarás a nuestro Señor. Lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Toda la primera tabla, es decir, todo Él. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no pronunciarás su santo nombre en vano. Reposa en Él, en su salvación, en Cristo. Él es el reposo. Somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo otra vez reconciliados. Pablo, ¿cómo insistes con eso de reconciliarse? Claro, porque es que de los reconciliadores son los hijos de Dios. Versículo 21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué cosa? Justicia. Claro, no hay reconciliación sin justicia. Y la justicia es ser reconciliados con Cristo por medio de la fe, por medio del arrepentimiento. Que Cristo justo, como dice, fue sometido, tratado como si fuera un pecador. No que se convirtió en pecador, como dicen algunos necios, pues qué cosa que Cristo se convirtió en pecador, sino que fue tratado como si fuera pecador. Nos reemplazó como pecadores, para que su justicia fuese nuestra. Es decir, para que vivamos también nosotros en justicia. Es decir, en arrepentimiento y procurando su obediencia. Y en arrepentimiento continuo y fe. Amén. Esa es la paz del reino de nuestro Señor. Oremos. Señor, no hay perfecto. No hay, Señor Dios, quien no peque. Y aún el ser embajador tuyo, Señor, requiere reconocerse como el más vil pecador e indigno y merecedor y miserable de tu ira. Pero no hay otro Dios, no hay otro Señor, solo tú. No hay otro Dios, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. Solo tú, Jesús, eres el Salvador. Señor, no hay quien sea perfecto y no hay quien no peque, pero no hay Salvador como tú. No hay quien perdone como tú perdonas. No hay quien sea misericordioso como tú eres compasivo. No hay quien derrame su gracia. No hay otro que envíe su Espíritu y nos mueva, nos convenza de pecadores. Solo tú, Señor, redimes. No dejes, Señor, no permitas, te rogamos que la angustia de nuestro pecado inunde y paralice nuestra alma. Reconcilia contigo, Señor. ¿Quién nos separará de tu amor? Tú eres el que moriste. Tú eres el que pagaste. Tú eres, Señor Dios, el que dijiste que todo lo hiciste y ningún sacrificio queda más por hacer. Procura, te rogamos, te suplicamos, que tu Espíritu, Señor, nos mueva a la fe, a la reconciliación, al arrepentimiento. Y entonces multiplica tu justicia. Y entonces, Señor, déjanos vivir como pacificados contigo, gozosos de ti y por ti.
Que el mundo vea, Señor, que tú reconcilias. Que el mundo vea y sea observador de que estamos reconciliados contigo, Señor. Déjanos, Señor, ser tu luz y tu sal, para gloria tuya, Señor, y de tu nombre, Jesucristo. Amén.